Hoy les quiero dar un tema que le titulé La bendición en mi boca. Y la Biblia dice que el poder de la vida, de la muerte está en la boca, la bendición o la maldición. Y si nosotros, Santiago dice que la lengua a veces habla maldición o a veces habla bendición, que es como una fuente que a veces da agua dulce, agua salada, o a veces o es como un árbol que siendo higos no puede producir uvas. Pero la boca a veces un día usted habla cosas buenas, bendición es hablar lo bueno, maldición es hablar lo malo, no solamente malas palabras, sino cosas malas, negativas. Porque la Biblia dice que la lengua es como el timón de un barco o el freno de un caballo que controla todo nuestro ser. Conforme uno habla, las palabras dirigen la vida de uno, la vida de la familia, la vida del matrimonio, la vida de todo lo que tú haces. Y Santiago dice, hermanos, esto no debe ser así. Ojo aquí, un cristiano, un hijo de Dios no debe hablar un día bendición y hablar otro día maldición, hablar un día muerte y otro día hablar vida. Eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, la palabra de Dios siempre tiene que estar en nuestra boca. La palabra de Dios debe ser la que guíe nuestro camino. La Biblia dice que la palabra es como una lámpara que alumbra nuestro camino. Conforme yo hablo, yo voy alumbrando mis pasos, lo que yo voy diciendo, lo que va dirigiendo y guiando mi vida. Es increíble que muchas personas, siendo hijos de Dios, no sepan utilizar las palabras como una bendición, sino como una maldición. Romanos capítulo 10, versículo 8 dice lo siguiente: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde tiene que estar la palabra? En tu boca. ¿Y dónde más? Y en nuestro corazón. Ojo aquí, la palabra tiene que estar ¿a dónde? Dice allí, en la boca. ¿Y a dónde más? En el corazón. La Biblia dice que de lo que abunda el corazón es lo que habla la boca. Si tú dices, pastor, yo tengo a Jesús en mi corazón, tú lo demuestras con tu boca, porque la palabra está en tu corazón. El versículo 13 dice lo siguiente, el versículo 9 dice lo siguiente: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ojo aquí, son dos cosas, una confesar y la otra creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás que salvo. Yo tengo que creer y tengo que ¿qué? Que confesar. ¿Por qué? Porque todo lo que yo creo es lo que yo confieso. Creo en el corazón y confieso con la boca. Qué importante es esto, que para ser salvo no basta con creer en el corazón, sino confesar con la boca. He escuchado predicadores, personas aún en medios de comunicación, decir que eso es mentira, de que hablar con la boca, no, eso no produce vida. Yo digo, qué increíble. Si yo le preguntara a esas personas, ¿tú crees que por confesar con tu boca vas a ir al cielo? Sí, claro. ¿Y por qué si puedes creer en el cielo, que es el final de la salvación, no el inicio, y no puedes creer que con tu boca puedes darle vida y dirección a tus hijos, a tu matrimonio, a tu familia, si es el mismo principio, es con la boca, según lo que creo en el corazón? La salvación, señoras y señores, no empieza en el cielo cuando nos muramos. La vida eterna es parte de la salvación. La salvación comienza el día en que tú te convertiste. ¿Por qué? Porque tú recibes a Jesús hoy, domingo, por ejemplo, 21, y ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. El día que mueras vas al cielo, pero tienes que vivir 20, 30, 40 años más en esta tierra. Entonces Dios utiliza el mismo principio. Con lo que creíste en el corazón y confesaste con la boca que vas al cielo, ahora lo que tienes que creer en el corazón y confesar en la boca sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu negocio, sobre tus finanzas. ¿Para qué? Para poder yo hacer, así como yo escribí por tu confesión, así yo voy a hacer por tu confesión. Lo mismo que Dios hizo para llevarte al cielo es lo mismo que Dios va a usar para una sanidad. Para la mujer del flujo de sangre decía, si yo toco, ella decía, y lo que ella decía fue la que la guió a hacer. Todo lo que uno dice lo arrastra a hacer. Pero hay personas aquí en la iglesia o en las iglesias cristianas que sí creen que van a ir al cielo porque un día dijeron, Señor Jesús, abro mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Pero ahora hablan andando maldición. No te toma la misma importancia de la confesión para irse al cielo, de la confesión de los beneficios de la salvación aquí en la tierra. Quiero que lean conmigo el versículo 10.
Porque con el corazón se cree para qué. Pero, todo pero en la Biblia tiene un gran significado. Hay los peros de los hombres y están los peros de Dios. Este es un pero de Dios. Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que? Ok, quiero que vea esto. Mientras yo estoy predicando, yo veo tu actitud cuando predico. Pero quien ve tu corazón es Dios, porque Dios no mira lo que ve el hombre. ¿Qué es lo que Dios mira? El corazón. Mientras yo estoy predicando, Dios está mirando tu corazón. Él está viendo tu corazón. Está viendo qué está pasando, qué sientes con la prédica que estoy dando. Pero dice el Pablo que no basta con, cuando Dios ve tu corazón, Dios va a hacer justicia. Por lo que Él ve en tu corazón, Dios va a actuar. Por lo que Él ve en tu corazón, Dios va a hacer. Pero Dios necesita que lo que Él ya vio, tú lo hables con tu boca. Pero, dice Pablo, Dios, cuando crees en el corazón, Dios va a hacer justicia. Pero cuando tú lo confiesas, es cuando haces que esa justicia venga, que es la salvación. Entonces, qué importante es la confesión. Qué maravilloso es no solo creerlo en el corazón, sino el poder de confesarlo. Ahora bien, yo le titulé el mensaje, esta es la introducción, palabras de bendición, porque los cristianos piensan que las palabras de bendición son solo aquellas que dicen: Dios te va a bendecir, Dios va a hacer algo grande en tu vida, yo te bendigo. Esa es parte. Pero hay otras palabras de bendición que sin ellas no pueden llegar estas otras palabras. Si yo le digo a mi hija Daniela: Daniela, Dios tiene cosas grandes para ti, tú vas a ser una mujer de Dios. Daniela diga: gracias papi, yo recibo esas palabras de bendición. Pero para que esas palabras de bendición a mi hija Daniela o a ustedes les lleguen, yo tengo que darle otras palabras de bendición. ¿Saben cuáles son? Palabras de educación, palabras de corrección, palabras de confrontación. La gente quiere las bendiciones, pero muchas veces no entienden que para que esta bendición llegue tengo que ser corregido en algo. Porque si no soy corregido, no voy a poder recibir esta otra bendición. Cuando atiendas la jareta abierta y alguien te dice: mira, cérrate la jareta, eso fue una palabra de bendición. ¿Por qué? Porque te está corrigiendo algo que estabas mal. Dios usa las palabras de corrección para bendecirnos. Dios usa las palabras de educación para bendecirnos. Lo que pasa es que ninguno de nosotros nos gusta que nos corrijan. Ninguno de nosotros a veces no nos gusta que nos digan lo que está mal. Pero corregir y educar nos traen bendición a nuestra vida, porque nos quitan las cosas que están impidiendo que Dios nos bendiga en otras áreas. Dios usa su palabra, este libro llamado la palabra de Dios, para corregirnos, para educarnos. ¿Por qué? Y quiero hablarles de esto. Toda la personalidad de un individuo tiene que ver con la educación que los padres le dieron a esa persona. Todos nosotros fuimos educados de diferente manera. Todos nosotros tenemos contextos de vida diferentes. Nosotros nos educaron con las palabras. Algunos de ustedes, sus padres los educaron de una manera muy eficiente, de una manera muy correcta. Pero hubieron otros que sus padres los educaron con maldiciones. Vení para agarrarte pedazos, ustedes son inútiles, no sirves para nada. Te estaban golpeando, corrigiéndote, maldiciéndote. Y esa fue la personalidad que desarrollaron en ti. Ahora, te hiciste cristiano, pero con la personalidad que formaron tus padres. Entonces hay bendiciones que Dios tiene para ti como tu hijo de Dios, pero Él no te las puede dar porque estás mal educado. Porque hay áreas de tu personalidad que tienen que ser corregidas. Entonces Dios usa la palabra, la prédica de un domingo, la escritura bíblica para corregir, para bendecirte, corrigiéndote de algo que va a desatar una bendición mayor sobre tu vida. No sé si me estoy explicando. Diga conmigo: Dios me tiene que corregir, que es una bendición, para poder bendecirme. En otras palabras, yo tengo que decirte cosas que tus papás nunca te dijeron. Yo tengo que enseñarte cosas que tus padres nunca te enseñaron, o te enseñaron de mala manera. Entonces, ¿dónde viene la confrontación? Uy, esto que dice el pastor no me gusta mucho, pero ¿por qué habla así? Porque es una palabra de bendición. Yo desearía pararme cada domingo y decirle: hermano, Dios va a hacer cosas grandes, te profetizo, te declaro, y usted que haga, pegue 4 gritos y aplauda. Esas son palabras de bendición. Pero a veces te tengo que corregir, que es una palabra de bendición, para que esas otras palabras de bendición Dios te las pueda confiar. Levanta tus manos y dile: Señor, quiero tus palabras de corrección, que son una bendición para mi vida.
Ahora, la corrección marca lo que lleguemos a hacer cuando seamos grandes. Repito, la corrección marca lo que lleguemos a hacer cuando seamos grandes. Hoy hay personas que tienen una personalidad distorsionada, valga la redundancia, porque las palabras de niño los marcaron. Cuando lo que tú hablas marca a las personas. Lo que tú hablas puede provocar una falsa identidad o una imagen de cada quien incorrecta. Por eso debemos de tener cuidado a la hora de hablar. Ahora, quiero enseñarle este principio. Todos nosotros deberíamos tener 3 líneas donde nosotros podamos bendecir con las palabras. La primera es una línea hacia arriba, que tenemos a Dios y autoridades puestas por Dios: jefes, papá, mamá, pastor, líder, maestro, etc. Luego, personas donde podamos bendecir en una relación paralela. Una relación paralela: compañero, hermano, codiscípulo, compañero de trabajo, personas que están en nuestro mismo nivel. Y luego hacia abajo, hacia nuestros hijos, hacia nuestros empleados, hacia nuestros alumnos, hacia gente que estemos formando en un ministerio. Entonces yo uso palabras de bendición hacia arriba, palabras de bendición hacia el lado y palabras de bendición hacia abajo. Muchas veces esas palabras de bendición son de motivación, de ánimo, pero muchas veces son palabras de bendición de corrección, que yo recibo de arriba hacia abajo, que yo puedo dar a los lados o que yo puedo dar hacia abajo. Ahora, entendiendo este principio, lo primero que tenemos que entender para que una palabra de corrección sea de bendición es que nunca, escuche por favor esto, nunca corrija basado en el alma. Nunca corrija basado en las emociones y sentimientos a alguien, porque usted no lo va a bendecir, usted lo va a maldecir. Mira lo que dicen algunos papás: amor, le dicen al hijo, si tú me amas, no vuelvas a hacer eso. Están manipulando los sentimientos para corregir. ¿Sabes que estás causando un gran daño a la imagen y la identidad de ese muchacho? Porque está creyendo que él no te ama por haber cometido un error, cuando todos cometemos errores. No, Dios nunca te va a decir que tú no lo amas porque cometiste un error. Dios sabe que eres pecador. Corregir a alguien, a un líder, a una oveja, a papá, a mamá, al hijo, a quien sea, en cualquiera de las direcciones que mostré, basando en los sentimientos y las emociones, es dañar la personalidad de alguien. Usted tiene que hacerle entender a la persona que lo que usted le dice es por el bien de ella, pero no manipular sus sentimientos, no manipular sus emociones, porque la obediencia que la persona tenga va a ser por el bien de ella misma, no por la manipulación de amor hacia los demás. Mira, si tú me amas, tú no hagas eso. Es que usted nunca me ama. Yo me voy a ir de la casa, ¿sabes? Eso es lo que voy a hacer. Voy a ganar todos mis chuches y me voy. ¿Sabes qué estás haciendo? Haciéndole creer que a esa persona no es merecedor de tu amor solo porque cometió un error. Nunca corrijas basando en las emociones y sentimientos de la gente. Corrige siempre bajo los principios y diseños de Dios, porque así vas a poder dar una palabra de bendición hacia tus hijos. ¿Se acuerdan de la oración del Padre Nuestro? La oración del Padre Nuestro dice: Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Uno va delante de Dios a pedir perdón. ¿Por qué? Y esto es lo más importante. Esto es muy importante. No se puede corregir a alguien si primero no lo perdoné. Porque si tú corriges sin perdón, la corrección tuya se va a basar en la venganza. Nosotros primero perdonamos y luego corregimos. Pero cuando tú no perdonas, tu corrección va a ser: espérate y verás. Ahora cuando llegues a casa, quítate aquí porque si te agarro te mato. Estás lleno de ira. Entonces las palabras a la hora de la corrección, ¿saben que va a ser? Palabras de maldición. Yo te lo dije, eres un bruto igual a tu tata, ya no sé qué hacer contigo. Ojalá te lleve la policía, te voy a... ¿Por qué? Porque tu corazón no ha perdonado. Y uno no puede corregir a nadie si no lo perdonó primero. Mira cómo Dios utiliza este principio que estoy diciendo.
en Hebreos 12:6, traducción lenguaje actual. Si me ayudan a leer, se los agradezco mucho. Dice: porque Dios, a ver, ayúdenme, porque Dios corrige y ¿a quién? ¿Que qué? A todo aquel que qué y qué. ¿Cuántos aquí se consideran hijos de Dios? Pues Dios te ama. ¿Sabes cómo Dios muestra que te ama? Corrigiéndote. Pero también como Dios castigándote. ¿Por qué? Porque te ama. Ven aquí, Danielita. Mis hijas, yo les enseñé una frase que hasta el día de hoy se las cumplo, porque fue una promesa. Cuando yo las tengo que corregir. Gracias, ahí está el micrófono. Dani, quiero que les cuentes a ellas lo que yo les enseñé y que tú me dijiste por qué se lo enseñarías a sus hijos, a tus hijos. Buenos días, buenos días. Buenos días. Es una historia muy graciosa, pero dura para mí cuando estaba chiquita. Papi, siempre que nos portábamos mal, íbamos al cuarto y nos decía: te voy a pegar porque te amo y te quiero corregir. Qué lindo, ¿verdad? Como a él no le dolía, pero a mí sí. Entonces, cuando yo lo entendí cuando crecí, y es cierto, él antes de pegarnos o castigarnos nos decía: yo lo hago porque te amo y quiero que seas una mejor persona, que cambies la sociedad. Lo hago desde ahorita para que no vuelvas a cometer ese mismo error. Ahora, quiero mostrarles algo. Cuando dice que Dios castiga, el castigo de Dios no es una venganza de Él hacia nosotros por habernos equivocado. El castigo de Dios son las consecuencias que vienen a nuestra vida por nuestros propios errores. Una vez alguien dijo: es que este cáncer me vino porque yo he sido muy pecador. ¿Perdón? Yo le dije a esa persona: ¿tú a tu hijo lo mandarías desnudo a la escuela porque cometió un error? No, jamás. Pues no vengas diciendo que Dios mi Padre, que es bueno, te puede dar un cáncer, que es algo malo. Dios jamás te va a castigar haciéndote algo malo, porque Dios no es malo. Dios no puede hacer algo que Él no es. Dios es bueno. El castigo es la consecuencia de que tú no aceptaste la corrección que Él te dio. Cuando David peca con Betsabé, vino un castigo, pero ese castigo fue la consecuencia del error de David. Dios siempre nos va a corregir para evitar el castigo. Pero hay personas, no sé si usted conoce de esas, yo conozco muchas, que solo son corregidas hasta que son castigadas. Habemos otras que aprendemos a ser corregidos para no ser castigados. Yo no sé cuál de los dos quieres ser tú. Yo quiero aprender de Dios y obedecer a Dios y hacer lo que Dios dice, porque no quiero vivir el castigo. ¿Cuál es el castigo? Las consecuencias de mis propias malas decisiones. Alguien dijo una vez: uy, estoy en el hospital porque Dios me mandó a descansar. Qué bruta esa persona, con el respeto del auditorio. Si Dios tu Padre te mandara a descansar, te mandaría al Hotel Four Seasons a pasar un fin de semana de vacaciones, no a un hospital a estar metiéndote inyecciones. Me estoy explicando. Diga conmigo: mi Padre no me puede dar nada malo porque Él es bueno. ¿Cuántos de ustedes a sus hijos no le darían comida porque se portan mal? Si nosotros siendo malos, dice la Biblia, damos lo mejor, ¿cómo nuestro Padre no nos va a dar lo mejor? Dios nunca te va a maldecir con sus palabras. Él solo te va a bendecir para que tú lo imites a Él, bendiciendo a tus hijos, bendiciendo a tus ovejas, bendiciendo a tus empleados. Un día los discípulos le preguntaron: Maestro, enséñanos a orar. Y Él les enseñó la oración que comúnmente conocía en el mundo como la oración del Padre Nuestro. Pero quiero, antes de leer la oración del Padre Nuestro, dejarte esto claro. Jamás te pongas a corregir sin instruir primero. Primero se instruye y luego se corrige. Yo no sé si usted fue víctima de correcciones sin instrucción. A mí me cuenta una persona que un día le vino la menstruación y dijo: ¿qué es esto? Y su mamá le dijo: está cochina, va, póngase. Y ella fue, se puso algo y nunca supo qué era lo que le estaba pasando. Fue corregida, pero no. Fue corregida y no. ¿Y qué? Padres de familia, líderes y personas de autoridad, ¿tú quieres corregir? Aprende primero a instruir. Porque la instrucción es lo que te da la autoridad para la corrección. Pero no pretendas
tener la autoridad de corregir a alguien si tú primero no lo has instruido? Dios a ustedes los mandó a esta iglesia por el tipo de palabra que aquí se da. Porque el tipo de palabra te instruye y te corrige. ¿Para qué? Para que Dios te confíe mayores bendiciones en tu vida que nunca antes habías tenido. Pero el éxito no es la palabra que se predique, sino el oyente que reciba la palabra que se está predicando. Yo decía en la mañana, alguien dice: mire pastor, usted es la personalidad, pero yo tengo 25 años, así me crió mi abuela, mi tía, mi primo. Bien. ¿Cuánto tienes de cristiano? 20 años de cristiano. Pero yo soy así porque así me criaron. A un momento, le dije yo, ¿quiere decir que tu mamá y tu papá que te hicieron cosas malas tienen más poder de formarte que Dios, que ha hecho cosas buenas contigo? Tu mamá, que ya está muerta, tuvo más influencia sobre ti que Cristo, que está vivo sentado a la diestra del Padre. No sé si me estoy explicando. Pudieron más las palabras de maldición que la mamá le dio para ser un mal hombre, que todas las palabras de bendición de 20 años de ser cristiano estar escuchando. No se escuden ni se refugien en su pasado, porque su pasado es lo que está deteniendo la bendición que Dios tiene para usted en su presente. Si usted está sentado en esta silla esta mañana escuchando esta palabra, es que algo grande está a punto Dios de darle. Dios le va a quitar algo malo para entregarle algo muy bueno a su vida. Dios lo trajo a este lugar para bendecirlo, para educarlo, para corregirlo y convertirlo en un buen hijo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama y te quiere corregir. Yo no te podré pegar un fajazo, a algunos me sobran las ganas. Yo digo, si este orejón fuera hijo mío, qué nalguía le haría. Pero el Señor me dice: no te preocupes, es hijo mío. Yo a este lo voy a educar, lo voy a corregir, porque tengo planes de bien, y planes de bien, y planes de bien, y planes de bien para él. Tú solo predica la palabra, yo me encargo de corregirlos. Di conmigo: Dios me ama y me quiere corregir. Por eso Él te instruye. Dice: no hagas esto. Tú lo haces, viene la corrección. Sigues, viene el castigo, que es la consecuencia. Pero Él te ama. Cada domingo que vienes a la iglesia, Él te está instruyendo, te está corrigiendo. ¿Por qué? Porque Él, ¿qué? Te ama. Mira la oración del Padre Nuestro. Esta es una oración modelo, ojo aquí, no solo para repetirla, sino para aplicarla en nuestra familia. Lean conmigo Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis. ¿Cómo hay que orar? Uno, Padre. ¿De quién es el Padre? Diga conmigo: mío. ¿De quién es el Padre? ¿De quién es el Dios Todopoderoso? ¿De quién es el gran Rey de Reyes y Señor de Señores? Es tu Padre. No el colochos, no el hombre ahí, el Todopoderoso. Él es tú. Él es tú. Ojo aquí: que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿a dónde? En la tierra. Hasta aquí son las responsabilidades y las obligaciones que todo hijo tiene con Dios y que todo hijo tiene con su padre. Una, reconocerlo como padre, honrarlo como padre. Dos, santificar su nombre. Y tres, aceptar su voluntad. Esos son tres cosas o tres deberes que todo hijo tiene que tener con Dios Padre. Uno, reconocerlo como Padre. Dos, en mi estilo de vida santificar su nombre. Y tres, aceptar su voluntad. Porque esto es poderoso. Todo hijo tiene deberes con su padre, pero también todo padre tiene deberes con su hijo. Todo hijo, todo padre tiene derechos sobre los hijos, pero todo hijo también tiene derechos sobre los padres. Los versículos que acabamos de leer, ¿son tus deberes como hijo o son los derechos de Dios como tu padre? Ahora quiero que veamos la segunda parte del versículo, donde vienen tus derechos como hijo o los deberes de Dios como padre. Leamos el versículo 11. Leámoslo. El pan nuestro de cada día. Eso es un derecho que usted tiene como hijo. Ya cumplió los deberes, Él es tu padre. Vives una vida de santidad, lo santificas, vives para Él. Dos, tres, aceptas su voluntad. Sí, ahora vienen tus derechos. El pan de cada día, dámelo hoy.
Veamos más derechos que tienes como hijos. Sigamos leyendo. Y perdona nuestras deudas o ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o nuestros deudores. La otra parte dice: y no nos metas en qué, en tentación, mas líbranos de qué, líbranos del mal. Estos son, diga conmigo, estos son mis derechos. Todo padre tiene deberes sobre los hijos. Y todo hijo tiene deber sobre los padres. Todo hijo tiene derecho sobre el padre. Y todo padre tiene derecho sobre su hijo. Ahora, les hago una pregunta. Primero hay que pedirle perdón a Dios según la oración y luego pedirle el pan, amén. No. ¿Qué hay que pedir primero? Y luego pedir perdón. Nuestra religión nos ha enseñado que cuando vamos a orar, lo primero que hay que hacerle a Dios es pedirle perdón y luego pedirle el pan. Pero ¿sabe por qué mucha gente va primero delante de Dios a pedirle perdón? Porque no ha santificado su nombre. Por eso le pide perdón. Pero cuando nosotros vivimos santificando el nombre, ¿qué es santificar el nombre? Cuando me llaman del colegio me dice, lo de la universidad, don Iván, usted es el papá de Daniela Vinda. Sí, quiero contarle que su hija se porta muy bien. ¿Sabe qué está haciendo ella? Santificando, honrando el nombre del papá que Dios le dio. Entonces mucha gente corre a pedir perdón porque no santificó el nombre de Dios. Pero Dios lo que dice es: cuando ustedes me santifican, vengan primero y pídame en el pan. Escúchame bien. Dios tu Padre tiene el deber, uno, de darte el pan diario de cada día. Dos, tiene el deber de perdonar tus ofensas. Tres, tiene el deber de evitar que caigas en tentación. Y tiene el deber de cuidarte de todo mal. Yo no sé si usted entiende lo que le estoy enseñando, pero Dios tu Padre tiene deberes sobre ti, su hijo. Y tú, su hijo, tienes deberes sobre Dios tu Padre. Así también los padres tenemos deberes con los hijos, de cuidarlos, de alimentarlos. Mi hija Daniela o mi hija Jamie se pueden portar muy mal, que yo no les voy a decir: ustedes como se han portado tan mal, yo ya no les voy a dar comida, se mueren de hambre en esta casa. Se porten mal o se porten bien, siempre como padre tengo el deber de ¿qué? De alimentarlas. Tengo el deber de ¿qué? De cuidarlas. Hay personas que piensan que porque hicieron algo malo, Dios está bravo y ya no les va a bendecir, ya no los va a cuidar, ya no los va a proteger. Recuerda que Dios es un padre que nunca va a cambiar por tus errores. Él va a ser un padre que será siempre el mismo. Cometas errores o no cometas errores, Dios siempre va a ser el mismo contigo. Puedes haberte portado mal con Dios, puedes haber adulterado, puedes haber maldecido el nombre de Dios, que tu padre es como el padre del hijo del pródigo, que cuando llegues con necesidad tendrá abundancia de pan para ti cuando tú lo necesites. El que sufre las consecuencias no es Dios, es uno el que sufre las consecuencias por no santificar su nombre. Jamás pienses, cometas ese error, si nosotros no lo haríamos como Dios, de pensar que Dios te va a quitar el pan porque tú cometiste un error, cuando es la responsabilidad o el derecho que tú tienes como hijo. Y escucha esto: así como Dios tiene derecho a corregirte como padre, tú tienes derecho de pedirle como hijo. Y aquí me viene a mí un pensamiento. Los padres tenemos que saber hasta dónde llegan nuestros derechos y dónde comienzan los derechos de los hijos. Jesús en la oración estableció: miren, hasta aquí llega el derecho de Dios sobre ustedes, que ustedes acepten su voluntad, que ustedes lo santifiquen, que ustedes lo honren como padre, y de aquí en adelante comienzan los derechos de ustedes como sus hijos. Pidan el pan, pidan perdón, pidan protección y pidan que no caigan en tentación. ¿Cuántas veces los padres o autoridades pasan por encima de los derechos de los hijos? ¿Cuántas veces no respetamos, entendemos el derecho que alguien tiene? Y escuche bien, el perdón no se busca para que Dios nos dé el pan. El perdón se busca porque uno quiere tener una buena relación con Dios. Dios es tu Padre. Es más, dile conmigo: Dios mi Padre siempre me va a dar el pan. Pero si tú no le pides perdón, no está fallando Dios, eres tú el que fallas, no Él. Él siempre te va a perdonar, pero tú tienes que aprender a pedir perdón, no por miedo de que te castigue, no por miedo de que venga algo malo. Él es tu Padre, no te para algo malo, sino porque tú necesitas tener una sana relación con Él. Ahora, ¿saben por qué Dios nos manda a pedir primero el pan y después perdón? ¿Saben por qué? Porque Dios primero es tu Padre antes de ser tu juez. Dios no dice: ahí viene el pecador, el sucio,
que me falló, condénelo al infierno, hijo de tu madre. ¿Sabe qué dice el Padre? Ahí viene mi hijo, muerto era, pero ha resucitado. En la casa del Padre hay abundancia de pan. Si tienes hambre, ven donde papá. Papá te hará el pan que has estado buscando toda tu vida. Ese es el Padre que tú le cantas en esta iglesia. Un Padre bueno y maravilloso, que tiene cosas grandes para ti cuando tú te acercas como hijo. El trabajo de Dios es ser juez. Pero ¿qué hijo se acerca a su padre por su trabajo? Daniela parada aquí no dijo, como dice el pastor. Y ella dice, es que papi, mi trabajo es ser pastor, pero ella no me busca a mí como el trabajador, me busca como su padre. El hijo no llega donde el papá, que es médico, le dice, ¿cómo está, doctor? Qué placer saludarlo, doctor. Doctor, ¿usted me daría 1,000 colones para comprarme una chocoleta, señor doctor? No le dice, David, papi, quiero plata, quiero una chocoleta. Porque es su padre. Jamás mires a Dios como tu juez. Ese es el trabajo. Y un día Él va a hacer justicia en esta tierra. ¿Y sabe para quién va a ser la condenación? Para todos aquellos que no fueron hijos. Pero para usted y para mí, que somos sus hijos, habrá una morada eterna que Él ha preparado para que nos vayamos a vivir allá por la eternidad, de la eternidad, de la eternidad. Tú tienes un Padre celestial que te ama y tiene cosas grandes para tu vida. Pero nunca lo mires como juez. Y conmigo, Él es mi Padre antes que mi juez. Ahora, ¿saben por qué Dios no nos quita el pan? Porque el sentido del gusto siempre se ha utilizado para arreglar problemas. Mira, hace tiempo no nos vemos y tenemos que hablar. Te invito a tomarte un café. Y en ese café se cierran negocios. En ese café se arreglan problemas. El sentido del gusto es para arreglar problemas. Dios lo que te dice es, yo siempre te daré el pan para que nunca tengas vergüenza de acercarte a pedirme perdón. Dios siempre te va a dar la bendición para que tú te acerques como hijo. Ahora, si tú no te acercas, el pan no se te va a negar, pero las consecuencias de no santificar a Dios las tienes que asumir tú. Así debemos de ser nosotros con nuestros hijos. No hay pecado que nosotros cometamos que nos impida acercarnos a Dios como Padre. Porque por más errores que un hijo cometa, el pan nunca se le va a quitar. Dios nunca te va a quitar. Dios siempre te va a cuidar. Y lo otro, y aquí quiero hacer un paréntesis, quiero que me miren bien. Los padres tenemos la obligación de guardar a nuestros hijos de no caer en tentación. Mira, hija, a esa fiesta no vas a ir. Pero papi, son todos mis amigos. No vas a ir. Porque el que yo no la deje, la estoy guardando la tentación de lo que le puede suceder en esa fiesta. Mira, quién es ese amigo tan mal hablado que anda tomando licor. No quiero que andes con él. Pero es mi mejor amigo. No quiero que andes. ¿Por qué? Porque yo te quiero guardar. ¿De qué? De la tentación. Mira, mi amor, ¿qué es esa minifalda? Se te ven ahí y vas a estar con tu novio. Te la cambias, porque yo te voy a guardar de la tentación. Mira, papito, ¿qué es eso que te vas a quedar a dormir tu novia aquí? Ah, es que la agarró tarde, que se vaya más temprano. Para eso está Uber o un taxi. Pero yo a ti te guardo de la tentación. Señoras y señores, cuando tú guardas a la tentación a tus hijos, si cayeron en ella, no fue porque tú no los guardaste, fue porque ellos quisieron. Pero cuando somos padres alcahuetas, terminamos nosotros siendo los que provocamos que fueran ellos los que cayeron en la tentación. Eso hace un padre: guardarnos de la tentación y librarnos de todo tipo de mal. Yo le pregunto a mis hijas, ¿con quién estás hablando? Y le hablo a los jóvenes. Nunca te molestes que tu padre se meta en los asuntos de tu vida, porque él tiene derecho.
Y ese derecho te puede guardar la vida en un futuro, aunque ahorita no te guste. Recuerden, jóvenes, que de jóvenes no entendemos, pero usted no tiene que entender para obedecer. Usted solo tiene que saber que si obedece, usted estará protegido y guardado de toda especie de mal. Cuando sea grande lo va a entender. Cuando tenga hijos lo va a entender. Ya sé lo que mamá decía. Pero hay jóvenes que quieren entender para obedecer. Y el principio es obedecer para estar protegidos aunque no entendamos. Dígale que a su lado, aunque no entiendas, siempre obedece. Ahora, volviendo a las palabras. Las palabras de educación y las palabras de formación son el fundamento para no caer en la tentación. Repito, las palabras de educación que nos enseñen, que nos formen, que nos corrijan, serán el fundamento para uno no caer en la tentación. Por eso Dios nos instruye y nos corrige. Mira lo que dice Isaías capítulo 1 verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aquí hay que estar a cuenta. Miren, un padre llamando a sus hijos a cuenta. Pero a cuenta, ¿qué los llama? Si ustedes cometieron errores, si sus pecados fueron como la grana es un cordón blanco que se ensució, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si quieren y oyen, comerán del bien de la tierra. Si quieren y oyen, comerán el bien de la tierra. Todo padre responsable llama a sus hijos a cuentas. Pero muchas veces el padre llama a sus hijos para pedirle cuenta a sus hijos. Pero muchas veces el padre tiene que llamar a su hijo para él darle cuentas a su hijo. Dios los llamó para decirles: pecadores, arrepiéntanse. No, Dios los llamó ¿para qué? Para decirles: yo los perdono. Yo te perdono el error que cometiste. Quiero decirte que ese error que cometiste, yo lo perdono. Quiero decirte que cuentes conmigo. Llega la muchacha. El padre no la guardó de la tentación. Se metió con un novio, luego llega embarazada. Llega a casa embarazada. Y entonces el padre la condena. Andaba de revolcada, sucia. Anda a ver quién te cuida a ese hijo. Y viene la condenación. Le hago una pregunta a los padres: con maldecir a esa mujer, ¿en qué solucionan ese embarazo? ¿La vas a mandar a abortar? ¿O no tendrías que decirle: amor, eso que hiciste estuvo mal, pero aquí está papá, te vamos a apoyar, te vamos a enseñar a ser una buena madre, vas a sacar ese niño adelante en la vida, y de seguro Dios va a tener un esposo que te va a dar a ti y a ese bebé todo lo que ustedes necesitan? Hermanos, ¿qué es mejor? ¿Maldecirla? ¿Pisotearla por la vergüenza que marca al apellido y a la sociedad? ¿O llamarla a cuentas como los llama Dios? Iván, fallaste, sí, no te preocupes, yo te perdono. Hay que asumir las consecuencias, pero qué hermoso asumir las consecuencias con el perdón de los padres, no con la condenación de ellos. Porque basta la vergüenza, mala acusación, para enfrentar una situación como esas. Estoy diciendo que es bueno pecar, no. Te repito, si no santificas el nombre de Dios, tendrás que sufrir la corrección y el castigo. Pero eso no quiere decir que tú cometas graves errores y que Dios te dé la espalda. Eso lo hacen los hombres. Una vez un padre le dijo a un hijo: olvídate que yo existo, tú ya moriste para mí, nunca me busques. Pero Dios jamás, Dios siempre te va a decir: acuérdate que existo y que yo morí para ti, para darte vida, para restaurarte. Ahora, ¿qué quiere Dios con eso? Que lo hagamos con nuestros hijos, que lo hagamos con nuestros padres. Pero ¿cuántas veces usamos la boca para maldecir? Dándonos Dios el ejemplo. Hay padres que por tratar de corregir a sus hijos se los echan de enemigos. En lugar de hacerlos sus amigos, los terminaron haciendo sus enemigos, porque a la hora de corregir no lo hicieron bajo un principio de Dios, sino bajo una emoción y un sentimiento. Porque palabras como el perdón nunca existieron.
Ustedes saben que el fracaso de un hijo tiene mucho que ver con el fracaso del padre. ¿Cómo es posible que se hablen de tú a tú, que se falten el respeto? Porque en casa estás creando tu propio enemigo, porque no estás usando las palabras correctas, no estás diciendo lo que tienes que decir. ¿Cuántos de ustedes, y quiero que seamos sinceros, sus padres cuando los castigaban los maldecían? Usted todo el tiempo toma, ya no te aguanto, largate de aquí, marihuano, y todo ese tipo de cosas. Te estaban corrigiendo, maldiciéndote. O usted a sus hijos. Porque de repente, tal vez tus padres, si hubieran estado sentados aquí, no te hubieran hecho eso. Pero ahora estás tú sentado aquí. Y ahora tienes la oportunidad de que tus hijos no tengan que vivir los métodos incorrectos. Porque escucha esto y se lo puse en la pantalla. Los métodos incorrectos de corrección siempre van a causar división y rebelión. De un jefe hacia un empleado, de un maestro hacia un alumno, de un padre hacia un hijo, de un pastor hacia un discípulo, una oveja. Cuando emplean métodos incorrectos para corregir, lo primero que vas a provocar es un pleito y una división en el hogar. Señoras y señores, tal vez es duro escuchar esta palabra, porque la personalidad de muchos de ustedes fue afectada por la educación y la corrección que sus padres les dieron con las palabras. Algunos ausencia de palabras, otro palabras de más. Pero esa personalidad crea un ser humano que ahora es salvo, pero que está reteniendo por su forma de hablar, de vivir y de pensar bendiciones mayores que Dios tiene para ustedes. Hay un verso en la Biblia que me llama mucho la atención, que está en Malaquías capítulo 4 versículo 6. Dice: Él hará volver el corazón de los padres ¿hacia quién? Hacia los hijos. Y el corazón de los hijos ¿hacia quién? ¿Por qué Dios quiere que esto pase? ¿Por qué? Vea la segunda parte del versículo, el por qué. No sea que yo venga y llene la tierra con qué. A ver, iglesia, ¿la tierra con qué? ¿Qué provoca la división? ¿Qué provoca cuando el hijo y el padre, sus corazones están divididos en pleito? ¿Qué provoca? Entonces, esto es lo que pasa. Están así. Y alguien dirá: aleluya, gloria a Dios. Dios tiene el poder para volver el corazón de los hijos hacia los padres. Gloria a Dios por eso. La pregunta es: ¿por qué se dividió? ¿Por qué buscar restauración si podemos evitar ser restaurados? Bendito Dios, que Dios hará que el corazón de un padre se vuelva la hija y la hija de un padre. Gloria a Dios por eso. Pero la pregunta es: ¿por qué estaban separados? ¿Te das cuenta que las instrucciones de Dios son para evitar la restauración de Dios? Dios puede restaurarlo, claro. Para eso mandó a su hijo restaurar todas las cosas, dice la escritura. La pregunta es: ¿por qué tiene que restaurarlo en ti? ¿Por qué? Porque algo se rompió. La palabra restaurar significa volver al lugar original. ¿Qué es mejor? ¿Pedirle a Dios que restaure algo que perdí, o cuidar algo para nunca perderlo? Uno de los problemas que me molestan de muchos mensajes de las iglesias es que le dan esperanza a la gente de recuperar cosas perdidas, pero no le enseñan a la gente a cuidar las cosas para nunca perderlas. Y les voy a reventar el cerebro con esto que les voy a decir. Salmo capítulo 1 verso 1. Y con esto termino. Si me ayudan a leer, se los agradezco. La
palabra bienaventurado, para los que no saben, significa más que dichoso. O sea, busque la palabra dichoso. Ay, qué dichoso ese, qué dichoso. Bueno, bienaventurado, de ese dichoso es más. Bienaventurado, ¿quién? El que no anduvo, ¿a dónde? Pasado. 2, que no estuvo, pasado, ¿a dónde? 3, ni en silla de escarnecedores se ha pasado. Y yo en este verso encuentro dos cosas. La primera, se les ha dicho varias veces. Yo hubiera deseado que ese versículo, yo pudiera decir, ese versículo es mío. Pero yo sí estuve en camino de pecadores y estuve en consejo de malos. Sí me senté a hablar mal de la gente. ¿Por qué? Porque de repente no recibí la instrucción. Ahora tengo que buscar la restauración de salir de ese camino de pecadores. Pero nuestros hijos tienen la oportunidad de nunca andar en el consejo de malos, ni en el camino de pecadores. ¿Por qué? Porque ahora Dios ha hecho una obra en un padre, una madre, que le van a dar a sus hijos lo que su padre y su madre nunca les dio. En la vida se ocupa uno en una generación para maldecirla, o uno en una generación para bendecirla. Tú decides de cuál de los unos eres. De los unos que añaden maldición a las generaciones, o de los unos que añaden bendición a tu generación. Y lo segundo, y esto es lo que les va a explotar el corazón. ¿Qué es más glorioso? Pararse en una plataforma y decir: hermanos, quiero contarles que Dios me sacó de las drogas. Aleluya, su nombre. Yo era un marihuano, yo asesiné, yo maté, yo tuve mujeres, yo hice lo malo, pero para la gloria de Dios, Dios me sacó. Dios ha hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora yo soy una nueva persona. Ya todo eso lo dejé. Y todo el mundo en la iglesia dice: amén. Qué tremendo testimonio. Wow, cuando yo escuché a ese hombre, sí me impactó. Yo sentí que estaba hablando de mi vida. O más glorioso es que alguien se pare y diga: yo nunca tomé guaro, yo nunca maté a nadie, yo nunca me he apartado, yo nunca he ofendido a nadie, porque papá y mamá, desde que yo era pequeño, me educaron en la iglesia cristiana, me enseñaron los principios de Dios. Yo nunca he fumado, nunca me he tomado una cerveza, porque mis padres me educaron en Cristo. ¿Qué es más glorioso? Te pregunto. ¿Alguien me puede responder qué es más glorioso? Yo como pastor estoy decidido a que nuestras futuras generaciones se paren en las tarimas a contar esos testimonios, a decirme casé virgen, guardé mi vida para Jesús, porque mamá y papá nunca se apartaron de servir al Señor. Cuando tú te apartas de Dios, te llevas en banda a tus hijos, te llevas en banda a tus nietos. Y entonces la historia tendrá que repetirse. 20 años después estará llorando dejando la droga, estará llorando dejando el homosexualismo. Pero esa restauración, alguien que me escuche, esa restauración pudo haberse evitado con una buena instrucción y una sana corrección. ¿Te das cuenta en la iglesia donde estás sentado escuchando prédicas? ¿Te das cuenta el lugar que Dios te ha traído? Esta no es una iglesia donde usted viene a alegrarse para salir adelante en la semana. Esta es una iglesia donde tienes un Padre celestial que te ama tanto, que te trae a corregirte, a instruirte y a enseñarte, porque Él tiene planes de bien para tus hijos, planes de bien para tus generaciones. No todo está perdido. Si estás aquí, algo Dios va a restituir y va a restaurar. Termino diciendo, la otra semana sigo la segunda parte de este mensaje. Termino diciendo, la Biblia dice que el bueno le dejará herencia a los hijos de tus hijos.
vas a dejar una buena herencia a tus nietos. De seguro le vas a dejar la casa, de seguro le vas a dejar el carro. Dios te va a prosperar, pero le vas a dejar lo más grande que un hijo y un nieto pueden tener. Yo no estuve, soy un bienaventurado, porque yo no estuve en ese camino de pecados. Dios me llamó, iglesia, a levantar una iglesia, no solo al restaurar. Yo soy un ser humano futurista. Yo no miro el hoy. Yo estoy viendo tus generaciones. Pero para bendecir tus generaciones tengo que predicar y enseñar a esta generación. Hoy creo yo que te he bendecido con las prédicas, más que profetizarte que Dios tiene cosas grandes para ti. Porque sí, Dios tiene cosas grandes para ti, pero conforme tu personalidad se reforme, las bendiciones del cielo te van a alcanzar. Hoy Dios te dice: vuelve tu corazón a mí, mi Padre. Una vez un hombre me dice: pastor, ¿por qué yo soy así? Porque a mí mi mamá me abandonó cuando yo era niño, porque a mí mi padre me violó, porque estuve con tíos. Yo por eso no tengo trabajo, yo por eso vivo amargado. ¿Tú eres cristiano? Sí, soy cristiano, pero yo vivo mal. Digo, quiero que conozcas a alguien, quiero que conozcas a esta persona. Él es abogado y en la vida le ha ido bien. Ah, sí, porque seguro nació en cuna de oro, porque a él sí la vida le sonrió, a mí no. Yo: ¿en qué trabajas? No tengo trabajo, todo el tiempo me despiden. Bien, ¿sabes cuánto gana él? 2-3 millones por mes. Pero te quiero contar una historia. Él también fue abandonado por su madre cuando fue pequeño. Él también fue abusado. Él también fue despreciado. Lo que pasa es que de lo malo que la vida le dio a él, él lo utilizó para hacerse alguien grande en la vida. Y la excusa que tú usas para ser malo fue la excusa que él usó para hacerse bueno. Señoras y señores, yo no sé lo que la vida fue contigo. Lo que sí sé es lo que Dios es contigo. Dios es un Dios de restauración, de restitución, de corrección y de instrucción. Un futuro glorioso espera a aquellos que se atreven a confiar y creer en Él. Si tú lo aceptas, recíbelo. Haz tuya esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dáselo fuerte a Jesús, por favor.